Todos los grandes fraudes de este canal fueron descubiertos años antes de derrumbarse. No por suerte, por una persona. Una persona con nombre y apellidos, que hizo las cuentas, las puso por escrito y se las llevó a los responsables. Uno avisó al regulador 5 veces en 8 años. A otro lo denunciaron a la policía, por decir la verdad. Otra rebuscó en la contabilidad a medianoche, en secreto, contra órdenes directas. Esta noche no hablamos de los estafadores. Hablamos de las 4 personas que lo vieron todo, y de lo que les costó tener razón. Porque la pregunta más incómoda de las finanzas no es cómo ocurren los fraudes. Es porque nadie escucha a quien los está señalando. Número 4. Cynthia Cooper no era una intrusa ni una periodista. Era la vicepresidenta de auditoría interna de la propia WorldCom, y eso hace su descubrimiento mucho peor. En 2002, un compañero le señaló un apunte contable extraño, y cuando Cooper empezó a preguntar, el director financiero de la empresa le ordenó, directamente, que lo dejara estar. No lo dejó. Ella y su pequeño equipo empezaron a trabajar de noche, cuando los ejecutivos se iban a casa, extrayendo registros del sistema contable en silencio antes de que alguien pudiera cortarles el acceso, porque a esas alturas, sospechaba que podían hacerlo. Lo que encontraron es el fraude que contamos en el episodio 1, gastos corrientes reclasificados como inversiones, inflando los beneficios hasta un total de $11.000 millones. Cooper lo llevó al comité de auditoría del consejo, por encima de su jefe. En cuestión de semanas, el director financiero estaba despedido. El fraude era público y WorldCom presentaba la mayor quiebra de la historia de Estados Unidos hasta entonces. La revista Time la nombró persona del año en 2002. Pero fíjate en el detalle que inaugura el patrón de este episodio, el fraude no lo cazó el regulador, ni los auditores externos que llevaban años firmando las cuentas. Lo cazó una empleada, trabajando en secreto de madrugada, desafiando a su propia dirección. Tuvo que esconderse de su empresa para salvarla. Y el siguiente de la lista estaba aún más dentro, era de la familia. Número 3. Tyler Shultz tenía la posición más protegida imaginable dentro de Theranos. Su abuelo era George Shultz, ex secretario de Estado de Estados Unidos, miembro del Consejo de Theranos y uno de los defensores más devotos de Elizabeth Holmes. Tyler entró en la empresa como investigador joven, como creyente. 8 meses después, había visto a las máquinas suspender controles de calidad que luego se borraban o se ignoraban en silencio. E hizo algo que casi nadie hace a los 23 años, escribió directamente a Holmes detallando los problemas. La respuesta llegó del presidente de la empresa, despectiva y amenazante. Así que Tyler, junto a su compañera Erika Chan, salió fuera. Él contactó con el regulador sanitario del estado de Nueva York bajo nombre falso. Ella escribió al regulador federal de laboratorios, activando la inspección que acabaría cerrando el laboratorio de Theranos. Después, los dos se convirtieron en fuentes clave del periodista del Wall Street Journal cuya investigación de 2015 rompió la ilusión de los $9.000 millones. El precio fue brutal. Los abogados de Theranos persiguieron a Tyler con tanta agresividad que su familia gastó alrededor de $400.000 en defensa legal. Su propio abuelo, sentado en el consejo, eligió la palabra de la empresa antes que la de su nieto. Una fractura familiar en el centro de uno de los mayores fraudes de la historia de Silicon Valley. Tyler tenía razón en todo. Tener razón le costó años y una familia. Y en el siguiente expediente, tener razón estuvo a punto de costarles la libertad a los periodistas, porque el regulador los investigó a ellos en lugar del fraude. Número 2. Dan McCrum, reportero de investigación del Financial Times, recibió en 2014 un soplo con una pregunta incluida: ¿te interesarían unos gánsteres alemanes? Le interesaron. Lo que siguió fue una investigación de 5 años sobre Wirecard, la empresa de pagos convertida en orgullo de la tecnología alemana. McCrum y sus compañeros publicaron artículo tras artículo mostrando indicios de contratos falsificados e ingresos inflados en las operaciones asiáticas de Wirecard. La empresa lo negó todo. Pero el establishment alemán hizo algo mucho más extraño. BaFin, el regulador financiero, presentó una denuncia penal contra los periodistas, investigando a McCrum por manipulación de mercado, e impuso una prohibición de 2 meses de apostar contra la acción de Wirecard, un escudo sin precedentes para una sola empresa. Piénsalo un momento, el árbitro vio la alarma, y le sacó tarjeta roja al que tiraba de ella. Mientras tanto, los inversores bajistas que creían en aquellos reportajes perdían fortunas viendo subir la acción. La vindicación llegó en junio de 2020, exactamente como lo contamos en el episodio 1.
Los auditores preguntaron por fin a los bancos filipinos por 1.900 millones de euros. Y el dinero no existía. Wirecard se derrumbó en días. El CEO fue detenido, el director de operaciones huyó. MC Krum pasó de sospechoso criminal a periodista premiado en cuestión de meses. Y Alemania se quedó con la pregunta difícil, ¿cómo acabó el perro guardián cazando a los que avisaban? Y aún así, ni siquiera eso es el récord. El récord de avisos ignorados pertenece a un discreto hombre de números de Boston, que resolvió el mayor fraude de la historia en minutos, y pasó 8 años siendo ignorado. Número 1. En 1999, a un analista cuantitativo de Boston llamado Harry Markopolos le pusieron delante la serie de rentabilidades de Bernie Madoff, con instrucciones de sus jefes de aplicarle ingeniería inversa, porque si Madoff podía hacerlo, ellos querían venderlo también. Markopolos miró los números y supo casi de inmediato que eran imposibles. Las rentabilidades subían en una línea suave e ininterrumpida a través de cualquier tipo de mercado. Una línea, diría después, que simplemente no existe en la naturaleza. En el año 2000 llevó su análisis al regulador. Nada. Volvió en 2001. Nada. En 2005 envió un memorando cuyo título eliminaba toda ambigüedad posible. El mayor hedge fund del mundo es un fraude, 29 señales de alarma, expuestas una a una. Nada. Llegaron más envíos en 2007 y en 2008. 5 avisos distintos a lo largo de 8 años, cada uno ignorado, mal gestionado o archivado. Markopolos llegó a estar tan convencido del peligro, la red de Madoff tocaba dinero de todo el mundo, que temió por su seguridad. Y en diciembre de 2008, la crisis financiera hizo lo que el regulador no quiso hacer. Las retiradas masivas asfixiaron el esquema, Madoff confesó, y 65.000 millones de dólares sobre el papel se evaporaron, exactamente como predecían los memorandos. El propio inspector general del regulador publicó después un informe documentando los fallos con detalle. Markopolos les había entregado el mayor fraude de la historia, envuelto para regalo, con 8 años de antelación. Las matemáticas nunca fueron el problema. El problema fue escuchar. 4 casos, un patrón demoledor. Cynthia Cooper tuvo que investigar a su propia empresa en secreto. Tyler Schultz perdió la confianza de su familia por decir la verdad. Dan MC Krum fue investigado penalmente por el mismo regulador que debía investigar a Wirecard. Y Harry Markopolos pasó 8 años entregando la respuesta por escrito. En todos los expedientes de este canal, el sistema tenía la información. Lo que le faltó fue la voluntad de creer a una persona incómoda antes que a una historia cómoda. Esa es la verdadera lección de los whistleblowers. Los fraudes no sobreviven por ser invisibles. Sobreviven porque verlos sale caro, y la factura se la cobramos al que los ve. Y la pregunta de esta noche, con sinceridad, si tú descubrieras el fraude en tu empresa, sabiendo lo que les costó a estos 4, ¿hablarías de verdad? ¿Y a quién se lo contarías? Cuéntanoslo en los comentarios. Pronto se abren más expedientes, suscríbete para no perderte el siguiente. Esto es Mega Fraudes Históricos.